Si tu plan es mejor que el mío, con la certeza en mi corazón, si yo solo alcanzo a ver humanamente. Si por ser mi Dios ves más allá, ayúdame a confiar para amar tu perfecta voluntad. Si te estoy pidiendo cosas que no son tan buenas para mí, por favor, recuérdame que tú me amas. Siempre ha sido así. Se hará la voluntad de Dios. 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 ¿Se les quitó el sueño? ¿Sí? Ya ven cómo en la divina voluntad el tiempo se alarga y se alarga. Eran 3 segundos y se llevaron bastante. Bueno, vamos a seguir porque vamos muy retrasados, ¿sí? Con la creación del hombre, no sé si con lo que ya dijimos ahorita más o menos haya quedado claro. Lo único que quiero agregar son las citas del catecismo en donde nos habla de esto, para no dejarlo nada más en los escritos de Luisa, sino irnos al catecismo a ver qué nos está diciendo. En el número 460 del catecismo dice: el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Creo que es muy claro lo que dijo, ¿verdad? En el 521, en el 759 dice: el Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos en su Hijo. Creo que es muy claro, 2 artículos del catecismo donde nos dice exactamente lo que hemos estado leyendo en Luisa. O sea, la participación de la vida divina, de la naturaleza divina. Con esto tenemos prácticamente la aseguración de que esto es acorde a toda la doctrina de la Iglesia, que no es algo nuevo. Simplemente es un poquito más explicado que antes, y el cómo, que no nos lo decía el catecismo. Volvemos a repetir nada más el cómo llevarlo a cabo. Eso nos lo dice Jesús en el Evangelio, que ya lo leímos, que es yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros. ¿Sí? San Pedro, en su segunda carta, también nos dice exactamente lo mismo, porque dice: también por Él mismo, o sea, por Jesús, nos ha dado Dios las grandes y preciosas gracias que había prometido para haceros partícipes, por medio de estas mismas gracias, de la naturaleza divina. ¿De acuerdo? Creo que es clarísimo, no necesitamos más aclaraciones. Sigue el Génesis y entonces dice: les echó Dios su bendición y dijo: creced y multiplicaos.
Henchid la tierra, enseñoreaos de ella y dominad todo. Ved que os he dado todas las hierbas, las cuales producen simiente sobre la tierra, y todos los árboles, los cuales tienen en sí mismos simiente de su especie, para que os sirvan de alimento a vosotros y a todos los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todos cuantos animales vivientes se mueven sobre la tierra. Y así se hizo, y vio Dios todas las cosas que había hecho. Dice Adán, en virtud del primer periodo de su vida inocente, esto es de Luisa, y hecha toda en la unidad de nuestro fiat, posee tal gloria y belleza que ninguno lo puede igualar. Y sólo al verlo, todos los bienaventurados reconocen cuán bella fue, majestuosa, enriquecida de tanta gracia la creación del primer hombre. ¿Se acuerdan de los museos que hay en el cielo? De la primera sala que era Adán. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Que en virtud del primer periodo de su vida, o sea, todos los bienaventurados reconocen cuán bella fue, majestuosa, enriquecida de tanta gracia, la creación del primer hombre. Nada más dicho de paso, para no alargarnos mucho. Decíamos ayer que Adán es necesario como persona. No es una forma de decir, no es Adán pueblo, no es Adán humanidad, sino es Adán persona. Dios tiene la costumbre, ya lo habíamos dicho ayer, de cuando va a dar un bien universal, primero lo trata con uno, y después cuando ese uno ya logró lo que Dios quiere, y ya le pagó a Dios en lo que Dios quiere recibir, entonces lo deja a disposición de todos. Y por eso poníamos el ejemplo de la parábola de los talentos, ¿se acuerdan de ayer? Bueno, entonces Adán es cabeza de misión, o sea, él tiene a cuestas la tarea de pagarle a Dios por todos nosotros, por todo lo que nosotros deberíamos de haberle dado a Dios en amor, en alabanza, en gloria y sobre todo en vivir la vida de Él. Y si Adán hubiera pasado, si Adán hubiera concretado su prueba, en ese momento Adán se hubiera hecho poseedor de esta vida y de esta voluntad divina, y habría podido en un momento dado heredar aquello que se le había dado. Esa es la razón por la que Eva no fue creada, porque Eva de alguna manera era heredera de Adán, fue tomada de Adán. Prácticamente podríamos decir que Eva sería como hija de Adán. Y tenía que esperar a que Adán poseyera estos dones que Dios le había dado, para que Adán se los pudiera heredar, se los pudiera pasar, como un conocimiento para que Eva lo hubiera podido vivir, como nos lo están dando a nosotros ahora. Pero si Eva hubiera sido creada también igual que Adán, entonces la pregunta sería, bueno, ¿y a cuál de los dos les dio la prueba? ¿La prueba fue para los dos? Fue para Adán. Y creo que es muy fácil entenderlo. ¿Quién es la primera que peca? Bueno, ya lo dije, ¿no? La primera que peca. ¿De qué color son el caballo blanco de Napoleón? Pues gris, dice. O sea, Eva es la primera tentada y es la primera que peca.
Sin embargo, no pasó nada. Dios no se presentó, Dios no se enojó, Dios no castigó. ¿Por qué? Porque Eva no era cabeza de misión. La cabeza de misión era Adán. Hasta que Adán peca es cuando entonces Dios ya viene, se aparece, le dice todo lo que conocemos, y vienen los castigos y los corren del paraíso. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué nos dice, qué nos sigue diciendo Jesús de Adán. Dice, al mirarlo, se ve en él el bien incalculable de la divina voluntad en la criatura, la alegría y la felicidad que puede poseer, y solo en él, como dentro de un espejo, ven los bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que ya se salvaron, los que ya están en el cielo, ¿sí? Y se ven los bienaventurados cómo fue creado el hombre. El amor exuberante que le dimos, las riquezas con las que lo enriquecimos, cómo todo le dimos, por cuanto la criatura podía contener, hasta desbordar fuera y poder inundar toda la tierra. Si esto no fuese, que en Adán no se viera toda la magnificencia de la obra de nuestras manos creadoras, ni siquiera en el cielo se podría conocer lo que hicimos de grande en la creación y lo que hace y puede hacer la criatura en nuestra divina voluntad. Es nuestro amor que lo exige. Es una exigencia de Dios que todos conozcamos lo que Dios hizo, que todos lleguemos a tener conciencia de cómo fue creado el hombre, y esto no lo puede hacer de otra manera más que en el primer hombre creado. Dice, es nuestro amor que lo exige y también nuestra justicia que quiere tener en el cielo la realidad de aquella imagen. ¿Cómo fue creado el hombre? Y no algún otro, sino aquel mismo que salió de nuestras manos creadoras, a fin de que si no lo conocen en la tierra, lo conozcan en el cielo. Miran su origen en Adán, y agradecidos me dan las gracias, y ruegan que venga a reinar mi fiat sobre la tierra, y forme otras imágenes más bellas que Adán, porque él no fue obra completa, sino un periodo de vida. Solamente la soberana reina posee vida y obras completas en mi voluntad. Por eso no hay quien la pueda igualar. Y mi querer quiere hacer otras vidas completas en él para repetir lo que hizo en la creación y hacer conocer a la tierra en qué modo y orden fue creada la criatura y lo que puede hacer de grande, de bello, de santo mi divina voluntad. Creo que las palabras de Jesús son clarísimas. Es una necesidad del amor divino y de la justicia divina que se muestre a todos el cómo fuimos creados. La presencia de Adán, por eso lo poníamos ayer como museo, porque en él vamos a descubrir todo lo que Dios hizo para crearnos. Esto que acabamos de leer antes de irnos al corte es la explicación, pero no lo estamos viendo. Y debemos verlo para lograr entender la magnitud de lo que está diciendo. Ahí llega un momento en el que ya está creado, ya todo
todo está ahí en Adán. Y luego, de repente dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Se acuerdan de esas palabras? Que primero las dijo Dios, su amor se lo dijo. No quiero estar solo. Ahora lo pone en el hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle ayuda y compañía semejante a él. Formado pues que hubo de la tierra el Señor Dios todos los animales terrestres y todas las aves del cielo, los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y en efecto, todos los nombres puestos por Adán a los animales vivientes, esos son sus nombres propios. Dice, y a todo el dice, mas no se hallaba para Adán ayuda o compañero a él semejante. Qué perfecta forma de decir. Todo lo creado, no hay nada que se le iguale al hombre, ni fifí. ¿Sí? Ni fifí puede ser compañía del hombre, porque no son semejantes a él. Dice, por tanto, el Señor Dios hizo caer sobre Adán un profundo sueño, y mientras estaba dormido, le quitó una de las costillas, y llenó de carne aquel vacío. Y de la costilla aquella que había sacado de Adán, formó el Señor Dios una mujer, la cual puso delante de Adán. Y dijo o exclamó Adán, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Llamarse ha, pues, hembra, porque del hombre ha sido sacada. Por cuya causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y estará unido a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Y ambos, a saber, Adán y su esposa, estaban desnudos, y no sentían por ello rubor ninguno. Estaban desnudos. O sea, no había la malicia que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque Eva vivía en una santidad de virtudes, santidad dada por la gracia, y Adán vivía de la santidad divina. O sea, no había concupiscencia, no había tendencia hacia lo malo. Por lo tanto, no había problema con eso. Pero ese desnudos, o sea, el no darse cuenta de los desnudos, nos lleva también a una realidad, pero una realidad espiritual. Y esa realidad espiritual es que estaban total y absolutamente llenos de la gracia Eva y de la vida divina Adán. Y esa era la cubierta, ese era el vestido que tenían en ellos. Por eso es que no se manifestaba al exterior como morbo, como concupiscencia, como pudor, como nada. Era un vestido de luz del que estaban vestidos ellos. Y en ese momento Dios les da un precepto. Dice, come si quieres del fruto de todos los árboles del paraíso, mas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque si llegaras a comer de él, infaliblemente morirás. Estaba este árbol, ¿en dónde? En el centro del paraíso, ¿se acuerdan? Y ahora, junto a ese árbol, había otro árbol. ¿Cuál era? El árbol de la vida. Entonces, en el centro del paraíso había dos árboles, y le prohíben comer de uno. ¿No se les hace que es un árbol muy curioso? El árbol del conocimiento del bien y del mal.
¿Nunca se han preguntado por qué ese nombre? ¿O qué quiere decir eso? Primero, es conocimiento. Y ahora yo les pregunto, ¿el bien? ¿Qué será el bien? ¿Qué es el bien? El bien es Dios. Es Dios. ¿Sí se entiende? O sea, ¿por qué? Porque Él es el único bueno, el de Él emanan todos los bienes que puede haber. Él es el bien. Ahora otra pregunta, ¿el mal existe? Tenían que, ni porque salieron a comer. Pero el mal existe. Es la ausencia del bien. No existe el mal. El mal no existe. Los ejemplos que siempre ponemos, si vemos ahí, por ejemplo, hay ventanas o hay puertas, ¿sí? Yo les pregunto, ¿en dónde habrá comprado el Padre los hoyos de las ventanas y los hoyos de las puertas? ¿Ustedes saben dónde se venden hoyos para ventanas? Ya viene con la ventana. Eso estuvo mejor. Claro, es más caro, ¿no? O sea, no hay hoyos, ¿sí? ¿Qué se necesita para que haya un hoyo? Bueno, hacerlo, pero necesario que haya una pared. Que haya una pared. Si no hay pared, yo le quiero hacer un hoyo aquí, pues no hay forma, ¿verdad? Entonces, la pared es el elemento necesario, es el fundamento y el bien necesario es Dios, es el bien. El mal no existe por sí mismo, porque si el mal existiera, no hay más que dos posibilidades. Que hubiera sido creado. ¿Y creado por quién? ¿Por Dios? Absurdo. O que existiera desde siempre. Y entonces ya habría dos principios eternos. Dios y el mal. No. Entonces, si tomamos este ejemplo, o tomamos la luz y la oscuridad, las tinieblas. ¿La luz existe? Sí. ¿Las tinieblas existen? No. ¿Por qué digo que no? Porque la luz existe, sí, porque en las tinieblas yo pongo la luz y se acabaron las tinieblas. Pero donde hay luz no puedo poner tinieblas. Para que haya tinieblas necesito quitar la luz. Para que haya puerta o haya ventana necesito quitar la pared. Entonces, este árbol, que es el árbol del conocimiento del bien que es Dios, y del mal, que sería el no Dios, es un árbol muy curioso, porque nos va a dar el conocimiento de dos cosas contrarias. ¿De acuerdo? Ya no dicen sí ni no, ¿verdad? Porque no les digas se equivocaron. O sea, ya no hay ¿cómo se llama? Perdón. Es un árbol que son dos conocimientos distintos. ¿Habrá algo que sea capaz de decirle a Dios, quítate? ¿Sí o no? Ya se equivocaron de nuevo. Yo decía, hay algo creado que le puede decir a Dios, quítate de aquí. Y esa es la voluntad del hombre. La voluntad del hombre, Dios la hizo tan potente que le puede decir a Dios, quítate. Y Dios se somete a la libertad que le dio al hombre. Entonces,
¿Sí estaríamos? ¿Está claro esto? Yo creo que sí. Si ya entendí esto, ahora yo preguntaría, ¿cuál puede ser el árbol del conocimiento del bien y del mal? La voluntad, perfecto. Ya leímos que Dios puso su voluntad en la voluntad del hombre. O sea, Dios estaba, la voluntad divina estaba junto, fundida con la voluntad humana. Pero la voluntad humana tenía la libertad de escoger si quería la vida divina que Dios le estaba ofreciendo o quería actuar sola, por sí misma. Y ese sería el mal. Es lo único que puede quitar a Dios es la voluntad humana. Así que ese árbol es la voluntad humana. Y la pregunta es, ¿y dónde estaba ese árbol? En el centro del paraíso. Y ahora yo les pregunto, ¿dónde estaría el paraíso? Nosotros somos el paraíso. El hombre es el paraíso. Un paraíso doble. Porque nos dice el relato bíblico que Dios se paseaba en el paraíso y platicaba con su criatura, hablaba con ella. Era un paraíso para el hombre, sí, por la presencia de Dios en él. Pero también era un paraíso para Dios, porque Dios estaba logrando su finalidad de vivir en el hombre. Era un paraíso doble, para Dios y para el hombre. Nunca van a encontrar el paraíso terrenal, ya ven que lo andan buscando. Y lo andan busque y jamás lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque el paraíso terrenal es el hombre. Si la creación del hombre hubiera sido aquí, entonces diríamos, debe de estar aquí, se lo han de ver adueñado los gringos cuando se llevaron todo aquello. O a lo mejor nos lo regresaron con el chamizal. No, el paraíso terrenal es el hombre. ¿Sí? Bueno, ¿qué otro árbol estaba en el paraíso? El árbol de la vida. ¿Y eso qué es? ¿Mandé? Estaríamos hablando como de algo que me da vida. Inmortalidad, dicen aquí. No, el árbol de la vida, o sea, lo que me da vida a mí es Jesús. Él se identifica con el árbol de la vida. Y si recuerdan el Apocalipsis, al final, cuando baje la Jerusalén celestial, ya no solamente habrá un árbol de la vida, sino a lo largo del río que cruza la ciudad estará lleno de árboles de la vida. ¿Se recuerdan? No. Jesús se identifica con el árbol de la vida. Él es el que me da vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sí? O sea, era Él. Ahora, ¿por qué corren a Adán y Eva del paraíso? ¿Por qué los corrieron? Por desobedecer. ¿Sí? ¿Por qué no se arrepintieron? ¿Por qué nos pasaron la prueba? A ver, síganse equivocando. Porque se equivocaron. Bueno, no, los corren del paraíso, dice Yahvé, dice Dios, he ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Saquémoslo del paraíso, no sea que alargue su mano, tome del árbol de la vida y viva para siempre. Y eso hubiera sido revertir el castigo de morirás irremediablemente. ¿Sí? O sea, no se trataba nada más de la muerte física,
sino sobre todo de la muerte espiritual. Era perder todo lo que Dios le había dado a Adán como don, como regalo, que era la vida divina y la voluntad divina. Dios se la había dado como un regalo al hombre. Pero ese regalo estaba supeditado a si el hombre era fiel o no. Cuando el hombre falla, su voluntad le dice, quítate, Dios se quita, y entonces el hombre pierde la vida divina, la voluntad divina y todos los dones que eso le traía. Se queda sin nada y de repente dice el relato del Génesis, se vieron desnudos. Y uno dice que no estaban desnudos antes. Lo que perdieron era ese vestido de luz, ese vestido de gracia, ese vestido de vida divina que tenían, que no los hacía ver las cosas externas como malas. Para ellos todo era bueno, todo era divino. Todo había sido creado por Dios. ¿Sí? Entonces por eso los corre, no sea que vuelvan, que regresen, tomen del árbol de la vida y vivan para siempre. ¿Qué nos perdona el pecado original? El bautismo. ¿Y qué es el bautismo? Reinjertarnos en la vida de Jesús. Reinjertarnos en la vida de Jesús. Ahí el hombre readquiere algo de lo que Adán perdió. ¿De acuerdo? O sea, readquiere la vida divina, pero no la voluntad divina para hacer crecer esa vida. Dice, está hablando Jesús, le habla a Luisa Picarreta y le dice, ¿cómo me fue doloroso el ver repartidos mis vestidos entre mis mismos verdugos y echada a juego mi túnica? Era el único objeto que yo poseía, que me había dado con tanto amor mi mamá doliente. Y ahora no solo me han despojado de ella, sino que hicieron de ella un juego. Pero ¿sabes tú qué me traspasó mayormente? En aquellos vestidos se me hizo presente Adán, vestido con el vestido de la inocencia y cubierto con la túnica de mi con la túnica indivisible de mi suprema voluntad. La increada sabiduría, al crearlo, hizo más que una madre amorosa, lo vistió más que con una túnica con la luz interminable de mi voluntad. Vestido no sujeto a descomponerse, ni a dividirse, ni a consumirse. Vestido que debía servir al hombre para conservar la imagen de su Creador, sus dotes recibidas y que debían volverlo admirable y santo en todas sus cosas. Y no solo esto, sino que lo recubrió con la sobrevestidura de la inocencia. Y Adán dividió en el Edén con sus pasiones los vestidos de la inocencia y se jugó la túnica de mi voluntad, vestido incomparable y de luz deslumbrante. Se equivocan aquellos que dicen que Adán antes de pecar estaba desnudo. Falso. Si todas las cosas creadas por nosotros están todas adornadas y vestidas, Él, que era nuestro joyel, la finalidad por la cual todas las cosas fueron creadas, ¿no debía tener la más bella vestidura y el más bello atavío entre todas? Por eso a Él le convenía la bella vestidura de la luz del sol, de nuestra voluntad, y como poseía esta vestidura de luz, no tenía necesidad de vestidos materiales para cubrirse. En cuanto se sustrajo del fiat divino, se retiró la luz del alma y del cuerpo,
y perdió su hermosa vestidura. Y no viéndose más circundado de luz, se sintió desnudo, y avergonzándose, al verse solamente él desnudo en medio de todas las cosas creadas, sintió necesidad de cubrirse, y se sirvió de las cosas superfluas, de las cosas creadas, para cubrir su desnudez. Entonces, estaban vestidos de luz, vestidos de divinidad. La primera que falla en esto es Eva. ¿Cuál fue el mecanismo de esta falla? Primero, al no tener en ella la vida divina, no tenía la cubierta, esa cubierta que era infranqueable para el demonio, y el demonio sí se le podía acercar, pero al hombre no se le podía acercar. Era como el poste que dijimos y el borrachito, no podía entrar, como esa pared de granito de María y el demonio aventándole pétalos de rosa, no le hacía absolutamente nada. Por eso es que se dirige a Eva, porque Eva vive de voluntad humana. ¿Qué le dice el demonio? Empieza con una mentira. O sea, bueno, antes que eso, a Eva le debería de haber llamado la atención el que un animal hablara. ¿No les parece? O sea, decir, bueno, ¿y esta quién se cree? O sea, me está hablando un animal. Un animal que está enredado, ¿en dónde? En el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? O sea, ¿en dónde estaba enredado? En la voluntad de Eva. Y ahí empieza la tentación. Las palabras de la víbora, de la serpiente, son las palabras de Satanás dentro de nosotros continuamente cuando Satanás me tienta. ¿Sí? Y siempre empieza con una mentira. Es cierto que Dios les dio de comer que les prohibió comer de todos los frutos del jardín. Y entonces Eva le contesta con una verdad. Dijo, no, nada más de este árbol. Todo lo demás lo podemos comer. Y luego, ¿qué hace Satanás? Empieza y mete discordia, duda, ¿sí? Y le dice, no, ¿sabes qué? Es que aquel es un envidioso. Un envidioso porque sabe que el día que comas de este árbol serás conocedora del bien y del mal. Y entonces Eva ve que el fruto es agradable a la vista. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, este relato alegórico, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le está proponiendo Satanás? Ser como Dios, o sea, le está poniendo en Eva el fermento de la soberbia. Quiere ser como Dios. Segundo punto, ahora Eva empieza a fomentar en ella la gula. Sí saben lo que es gula, pero una gula espiritual. ¿Por qué? Porque quiere conocer lo que Dios no le quiso manifestar. Dios le había manifestado el bien, el mal no era necesario que lo conociera. Pero cuando Eva, dejándose arrastrar por la curiosidad, no poniendo atención a que era antinatural el que un animal le estuviera hablando, se acerca
empieza a dialogar con aquel animal y empieza a fermentar en ella ese espíritu de soberbia, de querer ser como Dios, y el pecado de gula, pero de gula espiritual, querer conocer lo que Dios no le había querido manifestar. ¿Y por qué no se lo habría querido manifestar? Porque no era necesario. ¿Para qué quería conocer el mal si vivían de Dios? Entonces Eva ve el fruto, se le antoja el fruto, ve que es bueno, alarga su mano y come del fruto. ¿Y qué pasa luego? Que ahora Eva, de seducida, se vuelve seductora y corre con Adán. Y llega y le dice, mira, y está súper. ¿Qué es lo primero que debería de haber visto Adán? No, yo me imagino que vio a Eva y le tendría que haber dicho, oye, ¿a qué salón de belleza fuiste? ¿Te dejaron? Híjole, irreconocible, perdió su vestido de luz Eva. Eva llegó desnuda ya. Entonces Adán debería de haberse dado cuenta que ya no era la misma Eva que conocía, la misma Eva que debería de ser una sola carne con él. Eso sería lo primero. Lo segundo, ¿por qué Adán, con toda esa inmensidad que tiene en su interior de dones que Dios le dio, presta atención a lo que Eva le está diciendo? Porque aparta su vista de Dios y se le olvida que Dios lo ama y pone su vista en la mujer y sus oídos ya no prestan atención a las palabras de Dios, sino prestan atención a las palabras de la mujer. Y las palabras de la mujer son halagadoras, seductoras, y olvidándose que Dios lo ama y olvidándose de amar a Dios, ahora se deja llevar por las palabras de Eva y come del fruto. Y ahí sí, como Adán es cabeza de misión, ahí sí es cuando llega Dios y le dice, ¿qué pasó? Muy curioso que cuando es Adán el que come, es cuando se da cuenta que están desnudos. Perdió la vestidura de luz, perdió la vestidura de la divina voluntad en él, y en ese momento se da cuenta de eso y se esconden porque tienen vergüenza. ¿Vergüenza de qué? ¿Del cuerpo? No, vergüenza de haber despojado de esa vestidura de luz. Eso es lo que Dios iba a ver en ellos, que estaban desnudos de eso. Y ya sabemos el resto. Ahí empezaron los pretextos, ¿se acuerdan? Ese fue el origen de los pretextos. Llega con Adán y le dice, a ver, ¿por qué comiste? ¿Y qué le dijo Adán? No, a mí ni me veas, fue esta. Y esta que tú me diste, ¿eh? Así que a mí no me eches la culpa. Entonces voltea a Dios con Eva y le dice, ¿qué hubo? No, a mí tampoco me veas. Fue esta, fue la serpiente. Y llega con la serpiente y la otra pobre ya no pudo ni hablar, ahí sí ya no habló nada. ¿Sí? O sea, sí se entiende lo que estoy queriendo decir, o sea, es la culpa del hombre, no había forma de que se la quitara, pero el pretexto siempre hay. Era irremediable ese pecado, aunque Adán se hubiera arrepentido. Bueno, si Adán se hubiera dado cuenta de lo que Eva hizo, dice Jesús, que si la hubiera agarrado y lo hubiera llevado a la presencia de Dios y le hubiera dicho, Padre, esta pecó, esta desobedeció, Dios la hubiera curado a Eva.
y nada hubiera pasado. Pero no lo hizo, o sea, sino que siguió con eso, y cuando Adán come, ahora es irremediable su pecado. Aunque se arrepienta, no puede ser perdonado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque Él es la cabeza, pero falta el Redentor. Y aquí tenemos que hablar de qué es lo que pasa cuando el hombre se sustrae de Él. Si recuerdan, el Padre Nuestro antes decía, perdona nuestras deudas. ¿Sí? En Luisa y en muchos otros lugares, siempre Jesús y María lo ponen como perdona nuestras deudas. ¿Qué deuda podemos tener con Dios? Una deuda de una vida divina, que eso ya lo hablamos hace unos momentos, puesta en cada acto de criatura. El hombre le dio muerte a esa vida divina en él, no a la vida divina, sino a la vida divina en él. Entonces, para pagarle a Dios, necesitaría el hombre haberle pagado ¿con qué? Con una vida divina. Pero el hombre ya no tenía vida divina. Era imposible que el hombre le pagara. Tenía que venir el Redentor, después de mucho tiempo, para pagar esa deuda. Entonces, son corridos del paraíso terrenal, ya dijimos, para que no alarguen la mano y coman del árbol de la vida, que es donde está representado la presencia de Jesús en las almas. Y eso hubiera sido dar al traste con todo el castigo. Entonces, ahora, si entiendo esto, ya entendí cuando yo digo pecado original. ¿Qué estoy diciendo? Ausencia de Dios en la criatura. El pecado original se hereda. Sí, se hereda la ausencia de Dios en la criatura. La ausencia de la vida divina en la criatura. La ausencia de la voluntad divina en la criatura. ¿Sí? Por eso es que ahorita el bebé que está naciendo o el huevito que está empezando a ser fecundado ya tienen pecado original, y uno dice pecado, pero si pecado es una acción voluntaria de oponerse a la voluntad de Dios. ¿Cómo es que este ser tiene pecado original? ¿Que nos lo heredó? No, el pecado no se hereda. Lo que estamos diciendo es que no hay vida divina. Creo que esto queda claro. Ahora vamos al punto contrario. ¿Qué querrá decir inmaculada? Llena de vida divina, llena de voluntad divina. Porque el decir sin mancha es decir sin pecado, y eso no me dijo nada. Sin gracia. Para ir demostrando esto, o sea, todos los del Antiguo Testamento, los buenos, los santos, los grandes patriarcas, los grandes profetas, Moisés, que no ha habido ninguno ni habrá ninguno como él, no pudieron ir al cielo. Se tuvieron que ir al seno de Abraham a esperar al Redentor, porque no tenían la moneda para entrar al cielo, y la moneda era la vida divina. Entonces tuvieron que esperar a que viniera Jesús, a que cumpliera la redención, para que Él bajara al seno de Abraham a llevarlos, a sacarlos de ahí. ¿De acuerdo? Entonces todos estaban privados de la gracia, de la vida divina. Así que entonces ya sé qué estoy diciendo cuando digo pecado original.
Ya sé qué estoy diciendo cuando digo Inmaculada Concepción. Ahora sí tengo una noción clara de quién es la Virgen. ¿Sí? Si Adán no hubiera existido como persona, yo les pregunto, ¿qué habría pasado? Vamos a suponer que nada más creó a Adán y a Eva, y que a los dos les dio vida divina, y que la prueba fue para los dos. ¿Qué hubiera pasado si Eva peca y Adán no? Ahora, ¿a quién castiga? ¿Sí se dan cuenta? Porque Adán no pecó, Eva sí. O al revés, Eva no y Adán sí. ¿A quién castiga? ¿Mandé? Al que pecó. Muerte. Y ahora el otro, los hijos de esos dos que van a heredar. Mitad de vida divina. A mí me tocó de la cintura para abajo de vida divina. Y a mi hermano o a mi hermana le tocó de la cintura para arriba de vida divina. Absurdo, ¿no? O sea, por eso es que Dios tiene que trabajar siempre con uno. Así que entendamos que es necesario la presencia de este ser llamado Adán. ¿Cómo se haya llamado? Como quieran. No importa, pónganle el nombre que quieran. Jesús dice que es Adán, bueno, yo me quedo con Adán, pero le podemos poner Pedro o Pancracio, como gusten. Entonces sí quedamos ya el punto de qué es el pecado original, qué es el bautismo, qué es restituirnos a la vida divina, por qué es necesario que se le vuelva a dar al hombre la voluntad divina para hacer crecer a esta vida divina hasta donde Dios había decidido que creciera, para que tenga plenitud en él. Porque ahorita Dios no me puede amar, me da dones, me da gracias, ¿sí? Pero amarme como Él sabe amar, como Él debe amar, que es darse todo, no puede, no lo puedo recibir. Bueno, son palabras de Jesús también. En Luisa dice, existe una sentencia dicha por nosotros en el paraíso terrenal. Aquí no se entra. Este es el lugar solo para quien nace y vive en nuestra voluntad. Y por eso las primeras criaturas fueron puestas fuera, poniendo un ángel de guardia a fin de que les impidiera la entrada. Nuestra voluntad es paraíso terrestre en la tierra y celestial en el cielo de las criaturas. Y se puede decir que un ángel es puesto a guardia de ella. Quien no la quiere hacer y no quiere vivir en sus brazos y hacer vida común en su habitación, sería un intruso. Pero ni siquiera lo puede hacer, porque nuestros velos se hacen tan densos que no encontraría el camino para entrar. Y así como un ángel le prohíbe el ingreso, así otro ángel guía le da la mano a quien quiere vivir de nuestra voluntad. ¿Qué podemos sacar de todo esto que hemos estado hablando? Primero, tenemos una naturaleza caída. O sea, no somos lo que Dios creó. Entonces, ¿qué somos?
Si el verdadero hombre, el hombre creado por Dios, es Jesús, si el modelo es Jesús, ¿qué necesitamos para ser hombres? Necesitamos ser Jesús. Entonces vamos a ver si somos hombres o no. Ustedes me dicen. ¿Qué tiene Jesús? ¿Tiene una naturaleza física? Sí. ¿Nosotros? También. Jesús tiene una naturaleza espiritual creada. O sea, tiene alma, espíritu y las tres potencias del alma. ¿Y nosotros? También. Jesús tiene divinidad. ¿Y nosotros? A ver, díganme, muéstrenme su divinidad. Que algunos se creen divinos o divinas, eso es otra cosa. ¿Sí? Que alguien le diga a otro, oye, eres divina. Bueno, es su criterio. Pero muéstrenme su divinidad. ¿Dónde está? A partir del bautismo, ahora ya tengo la vida divina en mí, pero la tengo en embrión. No a la vida divina que sea embrión, pero para mí es embrión. Apenas acabo de saber, de recibirla, pero necesito hacerla crecer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿somos hombres? Definitivo, no. Seremos hombres cuando lleguemos a ser semejantes a Jesús. Pero ahorita, en este momento, vamos para hombres. Estamos trabajando para llegar a ser hombres. La voluntad de Dios será